Segundo capítulo de este ciclo sobre economía doméstica con Federico Comesaña. Federico. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Segundo capítulo. Sí, segundo capítulo de este ciclo que, como decíamos en la oportunidad anterior, lo que trata es de brindar herramientas para poder tomar de la mejor manera las decisiones cotidianas de consumo, ahorro, crédito, inversión. Estamos en este ciclo, son 12 capítulos que van a poder seguir on demand por Ver Más y bueno, en este caso vamos a hablar del ingreso y de el pasaje que tienen que hacer, el cambio de chip que van a tener que hacer los consumidores entre pensar su salario en términos nominales, en el numerito que aparece en el billete, y lo que nosotros planteamos ahora, que es hablar de poder de compra. Tendemos a pensar en salario, al menos yo lo hago así, en mi sueldo. ¿Cuánto es mi sueldo? ¿Es un error pensar o planificar la economía doméstica en función del sueldo? Es un error, y por eso hoy lo que vamos a plantear es cambiar esa mentalidad, cambiar esa cabeza, cambiar el chip desde lo que son los valores de las cosas expresados en plata, en dinero, el sueldo en cantidad de billetes que recibo todos los meses, hacia otro concepto que es el de poder de compra. ¿Cuánto puedo adquirir, cuántos bienes y servicios puedo adquirir con el dinero que yo tengo, con el trabajo que yo realizo? Y eso cambia completamente la cuestión cuando hablamos de finanzas personales. Y ahí es que se juegan muchos de los errores que se cometen a la hora de tomar decisiones. Dijimos desde el comienzo que el objetivo de este ciclo es eso, dar herramientas para tomar decisiones financieras. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es entrar, digamos, en este terreno de la capacidad de consumo, cómo evolucionan, no solo el salario, sino además los precios. Quiere decir que el primer concepto, salario no es lo mismo que capacidad de compra. No, y vamos a verlo en esta gráfica que tenemos ahí atrás, que es, bueno, esa es la evolución del salario de los últimos 40 años, visto linealmente. Vemos, bueno, cuánta plata recibe un uruguayo promedio por su trabajo, pongámosle, de 40 horas semanales. Ha subido de forma exponencial. Sube exponencialmente, es hasta, no tiene ni siquiera gracia porque no vemos, claro, no hay ninguna variación significativa. Decimos, bueno, pero durante la crisis, allá en 2002, siguieron creciendo los salarios, y sí y no. Porque claro, sí, porque en cantidad de plata, en pesos, seguía la gente ganando más. Cuando uno ve el numerito que en el recibo de sueldo, digamos, sigue siendo cada vez más alto. Pero esos pesos cada vez valen menos. Y entonces es ahí que vamos a introducir este concepto, que es el de poder de compra. ¿Qué es el poder de compra? Bueno, salario menos inflación. Es decir, el salario lo que nos permite es aumentar nuestra capacidad de consumo. La inflación, por el contrario, tiene el efecto contrario. Lo que hace es reducir la capacidad que tenemos de comprar. La inflación es la suba sistemática de los precios. Cada vez que vamos al almacén y vemos remarcado al supermercado y vemos remarcarse los precios, eso lo que está pasando es inflación y está erosionando nuestra capacidad de consumo. ¿Y el poder de compra subió de esa manera tan exponencial como veíamos recién? Cuando al salario le restamos la inflación, lo que vemos es lo siguiente. Vemos cómo evolucionó lo que se llama el salario real, que es la capacidad de consumo de los uruguayos, cómo evolucionó en los últimos años. Y lo que vemos a vuelo de pájaro es que la capacidad de consumo hoy de los uruguayos está en su mayor nivel desde el año 76. Ahora, de todas maneras, es una gráfica bastante distinta a la de los salarios. Muy diferente. Y de hecho, lo que realmente pesa a la hora de la toma de decisiones, por ejemplo, en lo que son los consejos de salarios y demás decisiones en materia de remuneraciones, es esto que vemos acá. Claro. Es el poder de compra, y no si en un año aumenta 10%, ponele que mañana te dupliquen el sueldo y vas a estar contento o no. Bueno, depende de cuánto hayan evolucionado los precios. Si los precios aceleran, bueno, entonces tu capacidad de consumo se va a ver reducida, y tenemos formas de medir eso y digamos, actuar en consecuencia, incorporar eso a nuestra toma de decisiones cotidianas. Para poner un poco de perspectiva a la situación de cada uno, digamos, en esto, si vamos a analizar las finanzas personales, lo bueno también es tener un poco una perspectiva de
bajarlo a tierra. De cómo está hoy, digamos, la situación uruguaya. Sí. Y entonces lo que trajimos son algunos indicadores que permiten visualizar, que cada uno visualice su situación financiera. Y lo que tenemos es que el ingreso promedio mensual de un hogar uruguayo hoy en día son de 45.000 pesos. Esto es líquido, digamos. Ingreso por 45.000 pesos. hogar, obviamente, no por persona, Por sino hogar. por hogar. El hogar medio, digamos, en Uruguay ingresa ese dinero. Después, por debajo, si hablamos, digamos, del término de pobreza, que la pobreza medida a través del ingreso, lo que es el ingreso mínimo que permite satisfacer, digamos, mínimamente las necesidades básicas. Y cuando hablamos de mínimamente es realmente, mínimamente satisfacer esas necesidades. Con 3 integrantes el hogar requiere unos 27.000 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. Bien. Y luego está una línea más restrictiva todavía, que es la de indigencia, que son los hogares que no pueden ni siquiera satisfacer sus necesidades alimenticias. Ahí estamos hablando de 8.000 pesos por mes. Claro. Ahora, como tú mostrabas en la gráfica anterior, el poder de compra ha aumentado de manera significativa en los últimos años. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con una inflación que estuvo muy baja o con unos salarios que aumentaron bastante por encima de la inflación? No, básicamente lo que tuvo que ver fue con el crecimiento de la economía, la incorporación de muchos uruguayos al mercado laboral, un mercado laboral que venía bastante deteriorado con la crisis de 2002 y que bueno, que después la generación de puestos de trabajo permitió dinamizar también el salario, el crecimiento en general de la economía, tanto por condiciones externas como por condiciones domésticas, que llevaron a que los uruguayos pudieran acceder a una mejor calidad de vida. En definitiva, el crecimiento del salario lo que muestra es cómo ese crecimiento de la economía, del que se escucha hablar normalmente a los economistas, al gobierno, cómo ese crecimiento termina repercutiendo en el bolsillo de la mayoría de los uruguayos. Claro. Y viéndolo al revés, entonces, cuando uno ve que el gobierno hace esfuerzos para controlar la inflación, yo no digo que uno en su casa diga, bueno, me están aumentando el sueldo, pero de alguna manera una inflación que el gobierno logra bajar o reducir significa un mayor poder de compra. En cierta medida sí. Y eso también hay que ver que el crecimiento de los salarios, aun cuando la inflación se encuentra en niveles, bueno, por encima quizás de lo que muchos analistas se sentirían cómodos, ese crecimiento de los precios hoy en día no está afectando la capacidad de consumo de los uruguayos porque los salarios crecen por encima de esa meta. Si trazamos, digamos, como objetivo el mantener el poder de compra, bueno, un crecimiento de los salarios del entorno de la inflación, que anda alrededor de un 8%, 8,5%, entonces permitiría mantener. Por encima de eso, permite mejorar. Y en los últimos años, siempre los salarios crecieron más que la inflación. Por lo cual, a pesar que a uno le molesta ir al supermercado y ver cada vez los precios subiendo, hay que ver que cada 6 meses, un año, dependiendo del sector, los salarios crecen, equiparan esa suba e incluso le ganan un poquito de poder de compra a la situación anterior. Que sí, que la recomendación es pensar en poder de compra y olvidarse un poco del salario como número frío. ¿Cómo se relaciona la inflación con la economía doméstica, Federico? ¿Qué pregunta? Bueno, ya habíamos dicho y hablamos en el bloque anterior sobre la importancia de pensar en poder de compra y no pensar en salarios. Es importante esto porque bueno, es justamente los precios los que van a hacer la diferencia entre esos dos enfoques. Los precios son los que nos engañan y nos hacen pensar que bueno, que nuestra plata sigue valiendo lo que valía hace unos meses, hace unos años o incluso hace unas décadas, cuando los valores cambian totalmente y bueno, y eso afecta nuestra toma de decisiones económicas y financieras. Entonces vamos a ver qué pasó con los precios. Vimos qué había pasado con los salarios y ahora veamos la otra punta, digamos, de la cuestión del poder de compra. ¿Qué pasó con los precios en los últimos años? Y si vemos el pasado reciente, vemos una inflación
que no ha variado significativamente. Acá tenemos el porcentaje anual de aumento de los precios. Año a año vienen creciendo a una tasa de alrededor de entre 7, 8%, entre 7 y 9%. Vemos una leve tendencia a acelerarse ese ritmo de aumento de los precios, principalmente en los últimos años, pero no vemos variaciones muy significativas. Si nosotros alejamos un poco la lupa, si nosotros alejamos un poco esta cuestión, un periodo más largo, digamos, de tiempo. Tomamos un periodo más largo de tiempo, nos vamos allá al año 75 y vemos el comportamiento de la inflación en este periodo más largo. Ahí vemos otra cosa, vemos una imagen con saltos bastante más bruscos de los precios. Estamos viendo ahí, por ejemplo, en la década del 90, al final de la década del 80, en realidad es eso, por encima del 120%, 130% de inflación en un año. Picos, sí, un pico en el año 90 y después una lenta desaceleración de la inflación que demora una década en llegar a los niveles cercanos a los actuales de menos de un dígito. Esa puede decirse que fue una de las políticas de Estado que se impuso el Uruguay de llevar la inflación a un dígito y que todos los gobiernos de la década del 90 hasta ahora han tenido eso como objetivo, ¿no? Entonces, si uno tiene en mente el comportamiento actual de los precios y se queja cuando va al supermercado y ve un aumento de precios, bueno, hay que pensar con un poco de perspectiva y ver lo que era la economía uruguaya hace no mucho tiempo, en la cual convivíamos con incrementos de precios vertiginosos que llevaban, y eso forjó en cierta medida también el carácter y la idiosincrasia de los uruguayos a la hora de tomar decisiones financieras. Es importante tener en cuenta esto cuando más adelante veamos la predisposición que tiene el uruguayo a ahorrar en dólares, por ejemplo. Esto es fundamental. ¿Por qué el dólar está tan instaurado en la mentalidad de los uruguayos a la hora de tomar estas decisiones de ahorro y crédito? Y en cierta medida porque era la moneda que permitía resguardarse de esto, de subas brutales de los precios que terminaban reduciendo sistemáticamente el valor de los billetes que uno tenía en el bolsillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que esa realidad se fue y si tenemos un poco de suerte, se fue y no va a volver. De todas maneras, sigue siendo una preocupación, ¿no? Siempre la inflación es una preocupación por ese daño que hace a la economía y en particular a la economía doméstica, que es nuestro tema de análisis, ¿no? Es muy dañina la inflación al salario. Sí, por eso, bueno, trajimos esta otra placa que lo que muestra es, bueno, ¿a quién perjudica la inflación? ¿Quién pierde con una suba de precios? Porque dijimos, bueno, el trabajador promedio no pierde porque a la larga su salario, o por lo menos así funcionó en los últimos años y así se prevé que siga funcionando en los próximos, no lo afecta porque el salario crece por encima de los precios. De la inflación. Pero sin embargo, ¿a quién perjudica? Bueno, un poco nos perjudica a todos y vamos a ver por qué. A quien no puede ajustar sus ingresos a la par de los precios. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, el que está atado a los consejos de salarios, ese sabe hasta ahora viene ajustando. Pero quien no está sujeto a los acuerdos de consejos de salarios, tenemos un porcentaje importante de la población que trabaja en negro, que trabaja dentro del informalismo, que ese, si no logra, digamos, por su cuenta, lograr esos ajustes, está por fuera, digamos, de los mecanismos que sistemáticamente protegen a los trabajadores de esta clase de ajustes. Y otros, por ejemplo, algunos profesionales y demás. Trabajadores independientes, por ejemplo. Y trabajadores independientes que no están incorporando del todo las subas de precios a los costos. A veces no pueden trasladar la suba de precios a la tarifa que cobran. Entonces, ahí, digamos, se genera ese desbalance y tiene una pérdida, digamos, del poder de compra. El segundo perjudicado es, bueno, quien proyecta un negocio hacia adelante. Y ahí sí entramos
todos en esa bolsa de perjudicados. ¿Por qué? Porque si el inversor no es capaz de ver hacia adelante, claro, qué va a pasar con los precios, fundamentalmente porque la inflación no implica que todos los precios de todos los bienes y servicios suban a la misma vez. Entonces, si yo tengo determinados costos, claro, asociados a determinados bienes y servicios, y tengo además precios que proyectar de mis productos, hay un riesgo muy grande de que los precios que yo estoy previendo no suban a la par de los costos que yo tengo. Y si llega a pasar eso, bueno, yo como empresario voy a tener una pérdida y una pérdida no prevista. Bien. Entonces complica, genera una suerte de nebulosa hacia adelante que impide realizar proyecciones económico-financieras y por lo tanto restringe la capacidad de invertir de varios agentes económicos. Un tercer grupo. La financiación. La financiación. Ahí quien depende de préstamos largos, bueno, va a tener el problema de que no va a conseguir quien le preste a plazos muy largos en su propia moneda. Va a tener que correr él con el riesgo cambiario, con el riesgo de depreciación de la moneda, porque va a tener que colocarse en otra moneda. En este caso, nosotros los uruguayos tenemos la opción de la UI, que la unidad indexada, de la que vamos a hablar en este espacio más adelante, pero que nos permite, digamos, cubrirnos, le permite al prestamista cubrirse de la suba de los precios y bueno, esa suba de los precios va a correr por cuenta nuestra, digamos, poder acompasarla en nuestra capacidad de pago. Y finalmente y brevemente, a quien desconoce el impacto de la inflación en su bolsillo. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero lo que implica es que el que no logra hacer ese clic, pasar de la mentalidad de salario a la mentalidad de poder de compra, va a terminar tomando decisiones cerradas en el manejo de sus finanzas personales y por lo tanto la inflación le va a perjudicar. ¿Qué pasa con la economía doméstica de aquellos que desconocen o no valoran el impacto de la inflación, Federico? Bueno, acá vamos a seguir analizando el impacto, digamos, que tiene la inflación, principalmente en aquellos hogares donde, bueno, se toman decisiones equivocadas en base a la inflación. Y ya habíamos traído el ejemplo del dólar. Sí. El ejemplo del dólar era clarísimo. Si uno considera hoy en día el dólar por lo que dicen las pizarras, es decir, lo considera como un producto que tiene su precio, bueno, hoy está comprando un billete de $1 a alrededor de 28 pesos. 28 pesos era mucho más de lo que salía hace 10 años el dólar. Claro. Y aún así dice, vale más de lo que valía en aquel entonces. Recuperé aquel poder de compra que yo perdí cuando el dólar bajó y casi tocó los 18 pesos hace no muchos años. Y no vale lo mismo. Hoy el dólar debería valer, habíamos dicho, 50, 55 pesos para recuperar la capacidad de consumo de ese entonces. Eso es una cuestión que hay que incorporarlo también a lo que es el análisis, también lo vimos en este espacio, de el precio de los inmuebles. El precio de los inmuebles medido en poder de compra de los hogares, cuando parecía que en el mercado los precios en dólares subían, porque así se mostraban en los clasificados, cuando parecía que el dólar, que en dólares los inmuebles subían enormemente de precios, bueno, resultaba que la capacidad de consumo de los uruguayos se incrementaba porque entraban a pesar otros factores, el factor inflacionario, el factor de los ingresos. Entonces hay que tener en cuenta todo eso a la hora de tomar las decisiones financieras. Otra cuestión para analizar, y eso es lo que veíamos acá, lo vemos en esa gráfica de, bueno, si se recuperó el valor del dólar perdido. Y lo que veíamos entonces, y eso que yo les contaba, era que hoy en día, concentrémonos en esta gráfica. Esta gráfica lo que muestra es eso. En clarito lo que vemos es el valor del dólar en nominal, el valor que está en las casas de cambio. Y en rojo oscuro, lo que vemos arriba es a cuánto debería salir hoy un dólar para equiparar
el valor de aquel entonces. Y entonces lo que vemos es cuanto más nos alejamos en el tiempo, más se alejan esas dos curvas, y lo que vemos es que sí, en el momento, en el 2005, deberíamos tener hoy un dólar a 55 pesos para sacarle algo de rentabilidad, para que pueda comprar por lo menos lo que podíamos comprar con él hace un tiempo atrás. Otra jugarreta inflacionaria, digamos, que hay en la vuelta y que nos puede complicar estas decisiones de consumo e inversión es el tema de los ahorros y los depósitos. En Uruguay hay que pagar por depositar dinero. Y eso parece raro cuando en realidad uno va al banco y dice quiero depositar a un año tanta plata y me pagan una tasa de interés. Sin embargo, acá tenemos la evolución de la tasa promedio de interés pagada por los bancos a depósitos de entre 6 meses y un año. Y lo que vemos es que en el último tiempo anda entre el 6 y 7% lo que estuvieron pagando los bancos, y nunca se alejó mucho de eso. Con lo cual, eso que están pagando con una inflación de un 8,5%, eso implica que yo al final del plazo que me dé el banco, al final del plazo en el que yo congele mi dinero, voy a estar perdiendo capacidad de compra. Voy a comprar menos bienes y servicios con la plata que yo retire de lo que podía haberlo hecho en el momento inicial que yo la deposité. Casi que se invierte la ecuación, y lo que estamos haciendo es pagando para que nos guarden la plata. Estoy en realidad cediendo capacidad de consumo para asegurarme que yo la plata la voy a tener al final del periodo. Sí, es verdad que podría llegar a perder mucho más si la pusiera en una cuenta a la vista. Ahí estaría perdiendo completamente lo que suben los precios. Sin embargo, hay otras alternativas de inversión y de ahorro que permiten, digamos, mantener al menos la capacidad de consumo, y eso lo vamos a analizar cuando veamos las fuentes de ahorro y las alternativas que tienen los uruguayos para ahorrar e invertir. Pero tengamos en cuenta que una decisión simple, como puede decir, voy a un banco a guardar mi dinero y a protegerlo por un tiempo, y de paso me saco algunos pesos de rentabilidad, bueno, la inflación impide que eso sea así, o por lo menos que sea una cuestión tan lineal. Bien, es interesante ese punto. Y uno tiende a pensar que no es así, que el dinero, cuando está a determinado plazo depositado en un banco y está recibiendo una tasa, bueno, está obteniendo una ganancia que generalmente no es mucha, no es exagerada, pero algo es algo. Claro, lo que hay que sí velar es porque esa ganancia sea por lo menos mayor del ritmo que suben los precios. Y no todos los precios suben por igual. Eso hay que tener en cuenta. Cuando veíamos a quién perjudica la inflación, decíamos, bueno, el que proyecta un negocio hacia adelante porque por algunos precios suben más que otros. Entonces veamos eso y analicemos en el largo plazo qué ha pasado entre 2010 y 2015. ¿Qué ha pasado con los diferentes rubros de la canasta de consumo de los uruguayos? Los bienes y servicios a los que acceden los uruguayos. Y vemos que no todos subieron al mismo ritmo, e incluso algunos hasta se abarataron. En el caso de las comunicaciones hubo una baja de los precios, pero en todos los demás rubros de la canasta de consumo hubo un aumento. Y aumentos que llegaron a un 80% en 5 años, como en el caso de educación, que está separada del resto. La educación es el rubro de la canasta de consumo, la categoría del gasto y del costo de vida que más se ha encarecido. Esto es visto desde la perspectiva de los precios. Ahora pasemos a la perspectiva de la capacidad de compra. Cuando lo vemos, bueno, dado que subieron esto los precios y dado que los salarios en promedio subieron tanto otro, ¿qué pasó? ¿Quién le ganó a quién? Y lo que vemos es que los salarios ganaron en la mayoría de los rubros. Por supuesto, en comunicación despegado, porque de hecho la comunicación abarató su costo. Sin embargo, en el resto de los bienes y servicios hubo también un crecimiento, salvo en educación. En educación se perdió apenas un poquito, cerca de un 2%, pero se perdió capacidad de consumo. Hoy, con un salario medio, los uruguayos tienen menos acceso a servicios educativos. Le sale más cara la educación. Es más privativo, podemos decir, de lo que era hace 5 años.
No así en el resto de los rubros, no como así veíamos en el resto de los rubros. en esa gráfica. Gracias, Federico. Por favor. Hacemos una pausa.